Pedro Muñoz, convencional socialista del distrito 24, de la región de Los Ríos. De la región de Los Ríos. Ahí está. Abogado de la Universidad Austral de Chile. Ex concejal de la Municipalidad de Valdivia. Fundaste la organización Valdiversa. Sí, con otros compañeros. Con otros Y compañeros. compañeras. Oye, no soy abogado, no interrumpa, siempre me ponen te ponen abogado. del Mercurio, también así, Y estudiaste Derecho. Pero claro, estudié Derecho, todavía no me titulo, soy como el presidente Boric. Ok. En ese sentido, obviamente. Además, fuiste presidente de la Juventud Socialista de Los Ríos. Participaste en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención y fuiste parte del sistema político. La gran cocina, como yo le digo. No estoy tan de acuerdo con esa afirmación, pero... Oye, ¿sabes quién te mandó salud? Un amigo en común que tenemos, Pedro Ampuero. Oh, qué buena. ¿Dónde? ¿Por acá, por la...? No, me escribió, como vio en Instagram que iba a estar contigo, te mandó mucha salud. Pero tremendo, tiene mucho futuro Pedro político. Concejal de Valdivia. Así es. Oye, ya, comencemos. Esto, la idea no es nada de serio, y la idea es como estar en una conversación en el patio del Congreso, pero con gente mirando y gente que puede citar, y periodistas mirando también. Ya, pero eso. Quiero partir con el rol del PS en la convención. Tú eres de los convencionales que toma el micrófono, o tomaba hasta hace un par de semanas, el micrófono a cantar unas cuantas verdades a la izquierda, no sé cuál es el calificativo, a los independientes de izquierda de la convención, y al Partido Comunista también, en hartos momentos. Y ese ha sido tu rol, al menos después que dejaste la vicepresidencia en los primeros 6 meses. Después de eso te he visto ahí. Te he visto como en la dura, poniendo los puntos sobre las IES, en conferencia de prensa, por el diario, en entrevistas, como que no te importa nada. ¿Cuál es tu autopercepción? Sí, no sé, no lo había visto tan así, pero parece que, claro, que se ve así. Yo creo que tiene que ver con que el debate público necesita voces que defiendan distintos puntos de vista, y el Partido Socialista tiene su forma de mirar el país. En medio de esta crisis de la representación política y de los partidos políticos, el Partido Socialista y el colectivo socialista en particular al interior de la convención fue construyéndose también en base a una gran diversidad interna, una voz que es una voz, yo creo, que marca una posición política de transformación, sí, por supuesto, al 100%, pero también con la experiencia de haber estado en el Estado y también haber estado en el gobierno y también tener una tradición para atrás y tener una propia historia. Eso yo sé que desde fuera no sé, hoy día como no sé si hoy día, después de la convención, pero hasta antes de la convención era algo que aún era mirado con más lejanía, es decir, el hecho de militar y pertenecer a un partido, lejanía y crítica más bien, pero hay un desconocimiento de que un partido también, con la cantidad de años que tiene el Partido Socialista y el socialismo en Chile, es un partido que aporta al debate público y que lo ha hecho al interior de la convención. A mí me ha tocado defender muchas veces la voz del colectivo. En la mesa me tocó ser no vocero, pero muchas veces me tocó hacer vocería en representación de la mesa, y después que eran mucho más institucionales, por cierto, porque entendía yo que en ese tiempo representaba la voz de la mesa, pero luego de dejar la vicepresidencia, muy respetuoso de ese espacio institucional, obviamente conté con un poco más de libertad porque ya no integraba esa mesa para poder decir lo que pensaba y lo que creía, y también poner contrapunto a las voces de, claro, la izquierda independiente, podríamos decirlo así, que es muy diversa también, pero tiene eso en común, la independencia. Y también del Partido Comunista, porque yo creo que el país, en un momento donde y con esto termino, en varios momentos donde
la convención parecía un buque que naufragaba, necesitaba una voz de razonabilidad y de decir, ¿saben qué? No, pues las cosas no van a ser así como están discutiendo en la comisión, o frente a esas voces que son legítimas, existen estas otras que miramos el país de determinada manera. Ya, pero, Pedro, ¿Mm? a ti te gritaron traidor en tu cara, eh, eh, y les dijeron también, le han dicho que son voceros del Senado y de los senadores. A lo que tú llamas responsabilidad, otros llaman traición dentro de la convención. Entonces, ¿dónde está el Estas voces límite? han ido decantando luego de que, porque ese fue un caso particular, respecto de la votación, y qué bueno que me hacen la pregunta porque tengo la oportunidad de explicar el contexto donde eso sucedió. Se trataba de un informe que no venía bien, que contenía materias que nos importaban a todos y a todas, Solo para creo dar yo. contexto, estamos hablando de la primera vuelta del segundo De informe la, de medio ambiente. exacto, la primera vuelta del segundo informe de medio ambiente. Y nosotros consideramos que ese informe tenía que ser devuelto a la comisión para ser mejorado. Consideramos además que no, la convención ni el pleno de la convención más bien no es un tobogán donde las normas y cualquier norma tenía que pasar de cualquier manera, escrita, redactada, con alcances no conocidos, de cualquier manera al borrador de la nueva constitución. Y nosotros, entre ellos me cuento yo, no tuvimos ningún problema en rechazar ese informe porque era parte de nuestras atribuciones y no era la primera vez que se rechazaba un informe en general. Es más, al rechazarse un informe en general, las normas ahí contenidas tenían hasta 2 vidas más. En cambio, si seguíamos la estrategia de rechazo en particular, claro, algunas normas hubiesen llegado al borrador de nueva constitución. Recordemos que el primer informe, en su primera vuelta al Pleno, estamos hablando de tenía, porque a nosotros nos interesaba mucho varias de ellas, la gran mayoría, pero teníamos perspectivas distintas que creíamos que podían contribuir a mejorar. Y aprobar, y participamos Tomás Laibe y yo, con mandato del colectivo socialista en las negociaciones que se abrieron y en las conversaciones, en el diálogo político que se abrió a partir de ese rechazo con los demás convencionales, que incluso nos quitaron traidores. Estuvimos sentados en la misma mesa, sin rencor, y estuvimos poniendo nuestros puntos, tratando de llevar la conversación a los puntos políticos. Obviamente, el grupo con que nos tocó negociar es un grupo y dialogar políticamente, era un grupo bastante homogéneo, por tanto, habían bastante más acuerdo entre ellos que con el resto de la convención, y en particular con nosotros, y también con el Frente Amplio, y también con Independientes No Neutrales, y también con otros colectivos respecto a otras materias. Y terminamos todos presentando un informe al Pleno que fue aprobado en su gran mayoría, No, pero transversalmente. Pedro, si no, no Y aprobaron ni una norma de minería, ni una norma de modelo eso, económico. pero eso no fue por responsabilidad nuestra. Nosotros, de hecho, queríamos aprobar normas, pero sencillamente allí no se produjo acuerdo, y eso implica que el legislador será el que determinará cómo llena esos espacios. A mí me hubiese gustado avanzar mucho más en materia de litio, me hubiese gustado tener una base constitucional para un buen royalty, porque no puede ser que las empresas exploten y saquen grandes ganancias de la minería y no paguen un royalty como corresponde, y que eso no está asegurado constitucionalmente. Lo que pasa es que, y aparte, queríamos ir mucho más allá en materia de litio. Ahora, lo que quedó también en la nueva constitución es mejor, en términos sistémicos, es mejor que la constitución del 80, porque habilita a las empresas del Estado, al Estado a crear empresas donde antes no le estaba permitido. Entonces también pueden ingresar empresas estatales. Entonces, tampoco la cosa es tan dramática, ¿no? Sí, pero tú te sacaste fotos, Pedro, con tu amigo Tomás Laibe, pidiendo nacionalización del litio, lo que no quedó. Uh-huh. Sí, pero Pero nosotros concurrimos está a bien, pero votar, y una lata que no haya quedado la nacionalización del litio. No sé si yo me saqué fotos con Tomás, quizás es una foto más antigua, pero efectivamente el punto es que yo estaba a favor. No, para esta vez no sé si me saqué fotos con Tomás, pero
efectivamente nosotros apostábamos a la nacionalización del litio, pero también las condiciones dentro de la constituyente no se daban. Habían otros que querían ir por más, otros por menos. Nosotros queríamos hasta declarar estratégicas en la propia constitución algunas empresas del Estado, además de eso. Entonces, sí, aparte que sabes que, volviendo ya le pusimos contexto, volviendo al tema a mí no me afecta, o sea, las personas que me han gritado traidor después han pedido algunas disculpas. Entonces, si nos queremos quedar con el espectáculo y con el ¿Elsa Labraña te arranque, pidió disculpas, Pedro? no, ni espero que me pida disculpas tampoco, ¿no? Hay casos perdidos dentro de la Convención Constitucional en términos de las relaciones políticas que se pueden establecer y yo no tengo ningún interés obviamente si ella se me acerca voy a dialogar, pero tampoco, yo creo que Elsa es una persona que no ha ejercido de manera adecuada su cargo. Oye, y pasando al sistema político, Uh-huh. también le han dicho que son voceros del Senado y de los senadores. Y tú estabas ahí en la Comisión de Sistema Político, donde llegaron a Puerto. Yo les tenía cero fe, te lo dije. Cero fe. Como que yo creía que Sistema Político se caía porque Basa y Atria, cada vez que tomaban el micrófono y decíamos, estamos llegando al gran acuerdo histórico, se caía el acuerdo. Chaín cayéndose, saliendo prontamente del acuerdo, no veía cómo. Sacaron el barco a flote. Pero aún así yo veo que hay doble crítica, porque los critican los senadores socialistas. No me acuerdo quién ninguneó a Montero. ¿Qué senador socialista ninguneó a Montero? Te Rabindranath. ayudo. Sí, eso. Rabindranath Quintero ninguneó a Montero y al mismo tiempo les dicen dentro de la convención, yo lo he escuchado, no me lo han contado, lo he escuchado, que ustedes son los voceros de los senadores. Entonces, como, ¿no te sentís como en un sándwich? En ningún caso lo mismo, no, es que en ningún caso, si cuando dijimos en una entrevista que varios de nosotros teníamos traje de hierro, y aunque, mira, y voy a volver un poco a tu pregunta de la traición, hay algo que no hay ningún problema cuando uno actúa en base a convicción, y lo mismo te digo ahora, respecto del bicameralismo, porque si hubiésemos sido tan voceros del Senado, no hubiésemos planteado desde el comienzo su sustitución por otra cámara, que es la Cámara de las Regiones. Entonces, lo que pasa es que quienes querían un sistema parlamentario, por tanto, no por tanto, pero un parlamentario unicameral, El Frente Amplio. sí, pero no todo, para lo que voy a decir, no todos los de Frente Amplio, pero más bien el PC, usufructuaron harto de esa mala propaganda y de confundir, porque obviamente la convención era un proceso bastante confuso para la ciudadanía y tenemos que hacernos cargo en lo que viene respecto de eso ahora con texto en mano. Se aprovechó eso de la confusión es que lo que de verdad estábamos haciendo es pasar de un tipo de bicameralismo a otro, es decir, con dos cámaras, pero que una de esas cámaras, no la de diputados y diputadas, sino que una de esas cámaras iba a ser reemplazada por otra. Y digamos también que, quizás diciendo un poco lo anterior, la Cámara, el Congreso de Diputados y Diputadas, que se mantuvo, pero también sufrió modificaciones en menor intensidad, obviamente, en menor intensidad, pero la que fue sustituida fue la Cámara de las Regiones. Va paritaria, obviamente es una regla que tiñe todo, o sea, una perspectiva que tiñe toda la Constitución, pero va a ser paritaria desde los 18 años, con escaños, que tiene que ver lo legislador, de qué manera, pero además en sus funciones y en su orientación, porque aquí se movieron varias piezas del engranaje político y del sistema y de la forma de Estado, entonces la alineamos con el Estado regional, tiene mayores requisitos para su integración de residencia, las materias que van a conocer son materias relacionadas con lo presupuestario, con el Estado regional, con los derechos sociales, es decir, con las materias regionales, ¿no? Entonces, yo creo que ahora que hay un texto, yo el otro día estaba en Antofagasta en un colegio y una directora de un
colegios y unos estudiantes se me acercaron a decir, no estoy diciendo con esto vendiendo la pesca de que la Cámara de Región y que el sistema político es lo más sexy, no, los intereses del grueso de la población están puestos en otros temas, ya lo sabemos, los derechos sociales y un par de materias más. Pero se acercaron a decirme, oiga, me gustó eso de sustituir la Cámara, el Senado por la Cámara de las Regiones. Entonces, ahora que hay un texto en mano, yo creo que se van a ir barriendo varios mitos. Entonces, cuando uno actúa con convicción frente a una funa, porque eso de la traición, eso fue una funa, lo que hicieron después, yo no creo que eso sea correcto en política, podemos hablar las razones de por qué yo no creo que eso sea correcto en política, eso no le hace bien a las relaciones sociales. De las negociaciones que continuaron en la convención. Pero ni a la convención, ni a la necesidad de un comportamiento adecuado en ese órgano. Ni a la prueba, si me apuráis. Ni a la prueba, exactamente. Si por eso nosotros nos mantuvimos estoicos ahí. Y lo mismo respecto de que dijera que somos voceros del Senado. O sea, yo te podría contar otras cosas más respecto de yo cómo creo que se equivocó el Senado en su estrategia para mantenerse, ¿no? Te podría decir, también soy testigo de eso, pero desde cuando estaba en la mesa, ¿no? Desde cuando estaba en la mesa, en las relaciones institucionales, ahí hubo cuestiones que yo creo que ellos podrían haber hecho mejor si querían evidenciar algo que también daban los datos. Tú eres cientista político, tú sabes que un sistema presidencial, ¿no? Con una cámara no es aconsejable. No, claro. No es aconsejable. Y eso existe cierto consenso en tu disciplina, las ciencias políticas. Por supuesto. Entonces no estoy inventando nada. Entonces nosotros defendíamos una segunda cámara en el fondo porque... Para sostener el presidencialismo. Para sostener el presidencialismo y para sostener la democracia, porque no queríamos que el presidente le pasara la máquina a la democracia. Ahora que, y esto yo creo que las personas lo van entendiendo a poco, no vamos a tener quórum supramayoritario, salvo excepcionalmente en materias pero muy puntuales, que son un porcentaje menos del 1%, creo yo. Ya que te metiste ahí, te metiste solito. Reforma constitucional. ¿Es problemático para ti? Yo creo que eso hay que evaluarlo. Yo no soy partidario de constituciones pétreas. Yo creo que la constituyente ha tomado definiciones gruesas que tienen que mantenerse, porque tal como decía Bloomberg, era hace pocos días, ¿no? Sí. De este proceso que se veía fuera un poco caótico y que de cierta manera, porque era un proceso nuevo, que se estaba autoorganizando, no era tan claro, nítido y estable como están acostumbrados a ver los ciudadanos y las ciudadanas el funcionamiento de instituciones, pero estas eran nuevas, se montó desde cero. No sabe Bloomberg era o no, cómo de ahí salió algo razonable. Entonces, no, si yo creo que somos varios los sorprendidos, Pedro. Esta constituyente ha tomado decisiones razonables pese a todo, ¿no? Habría que decirlo así. Y tiene ahora la tarea, y el país tiene que apropiarse de este texto, escudriñarlo, revisarlo, tiene la tarea ahora de defenderlo. Yo creo que en esa defensa, salvo que hayan errores muy gruesos, no nos debería ir mal. Hay que ser claro, nítido, hay que conectar el texto con la vida cotidiana, con la calidad de vida de las personas. Pero volviendo al tema de la reforma, yo soy partidario de, como la constituyente ha tomado líneas, definiciones gruesas que yo creo que le hacen bien al país, por supuesto que las constituciones no se pueden cambiar de un día para otro, ni mucho rato, pero aquí vamos a tener que hacer muchas adecuaciones porque efectivamente, así como en muchas instituciones, la Contraloría, el Banco Central, ¿cierto? Por darte dos ejemplos bien importantes, para el funcionamiento del país y de la institucionalidad administrativa del Estado y económica, se mantienen más o menos igual, porque lo bueno no hay que mejorarlo tanto, o sea, porque es bueno, ¿no? Hay que hacerle un par de adecuaciones. Ya, pero Pedro, no te me corras. Reforma constitucional. Porque yo el 5 de septiembre, si es que ninguna transitoria nos sorprende, te puedo adelantar que Jennifer May acaba de decir en este espacio que la idea de tener una transitoria que diga que la Constitución por los primeros 4 años, hasta el próximo Congreso, solo se pueda reformar por 2/3 o 3/5 con las mismas reglas actuales, es algo que se viene, que se está redactando en este momento. Si eso no ocurre, si esa transitoria o una parecida no tiene los 2/3 en el pleno, podemos hacer cambios, porque Chile, pero los congresistas pueden hacer cambios importantes en muchísimos temas con mayoría de ambas cámaras. O sea, el 5 de septiembre, Pedro, el 5 de septiembre le pueden cambiar
la Cámara de las Regiones le pueden poner Senado con mayoría en ambas cámaras. Sí, yo creo que hay cuestiones o sea, hay definiciones gruesas de esta constituyente que tienen que ser respetadas absolutamente. Y yo creo que que tú llevas la discusión al lugar correcto. Yo quiero ser súper prudente precisamente porque esto en este momento se está discutiendo. Se está discutiendo por quienes integran esa comisión. Y yo no pretendo, respecto a una discusión en curso que está siendo bastante acelerada, eso es lo que tengo claro, porque igual, a pesar de que mañana me voy a Valdivia, estoy más o menos pendiente del trabajo de las comisiones, tienen que resolverlo ahí, de esa manera. Pero yo no soy partidario de constituciones pétreas, yo creo que hay que adecuarla. Hay que ver cómo, y para eso están las transitorias, en qué tiempo, qué materia, con qué excepciones, etc. Sí, y ahí hay que estar, y hay que ser razonables también. Mi pregunta es, ¿qué considerarías una constitución pétrea de la que tú no estás de acuerdo para las transitorias al respecto de reforma constitucional? Algo que no se puede cambiar en ningún caso si es que no se alcanzan los 2/3. Pero ¿qué vaya a hacer? ¿Vaya a poner una transitoria de 2/3? No, pero tú me estabas haciendo una pregunta. No, pero ¿cuál es la transitoria? ¿Cuál es tu transitoria? Tiene que hacerla y está esa discusión en curso en este momento. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista? Porque le quiero recordar al público que nos está viendo que Pedro no es miembro de ninguna comisión, pero es el llamado por el colectivo a coordinar el trabajo de las comisiones en el colectivo. Sí, o sea, con Max Hurtado. Max Hurtado está en los temas, en ciertos temas, y yo estoy en otros temas. Sí, más de relaciones institucionales. Sí, pues, o sea, esa es mi respuesta. Si tú me preguntas una respuesta, yo soy respetuoso de lo que haga transitoria, y esa discusión justo en este momento se está llevando a cabo. Mañana cierra el plazo, pero yo no creo en las constituciones pétreas. Que lo que pasa es que, mira, el tema aquí es 2/3, y yo sé que ese es el centro de la polémica siempre. Pero 2/3 es una fracción que inventó el pinochetismo, pues, Pedro. Pero si eso es lo que estoy diciendo, No, pero si eso es lo que te contesté hace rato, o sea, no te estoy diciendo eso, pero eso lo sabemos, o sea, no necesariamente en Chile está muy anclada al pinochetismo, pero lo que yo digo es que más allá del pinochetismo, esa regla me parece una regla excesivamente elevada para todas las materias. Pero ya le rechazaron 4/7 en el pleno. Pero si eso es lo que pasó, porque te estoy dando mi opinión, pues efectivamente no se puede volver atrás a esa discusión porque las normas ya están aprobadas. Ahora, pero espérate. En transitoria está la discusión. Y si esto es antirreglamentario porque ya se rechazó 3 veces lo de 4/7, ¿por qué él se puede volver a discutir? Se rechazó 3 veces 4/7 como reforma constitucional, 3 veces en el pleno. Efectivamente, pero hay alternativas, habrá que buscar las alternativas, y a mí no me interesa dramatizar sobre esta materia, porque, insisto, en este momento se está discutiendo. Ya, ok. Oye, sí. Y sobre la evaluación dale. No, ya, adelante. Pero puta la weá, te corté la cuña, weón. No, hoy día no ando cuñero, estoy más bien pensando el proceso y lo que viene. Ya, bueno, te voy a sacar de aquí. Hablando del proceso y hablando de este lindo borrador que tenemos aquí, ¿qué te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Cuáles son tus artículos o ideas transversales del borrador? Si una pregunta positiva, imagino que no viene después. No, después viene la que no te gustó, pues no, obvio, pero primero la que te gustó. Oye, o sea, varias definiciones gruesas a mí me gustan, pero me estás preguntando por una norma. A mí me gusta el derecho al cuidado. Creo que esa es una norma muy importante para mí en lo personal, si es que se pregunta desde ahí, porque creo que me hice consciente, no lo suficientemente porque no soy mujer, de lo que eso implicaba a partir de la experiencia de mi mamá y su jefatura de hogar, y también su trabajo como trabajadora de casa particular.
Entonces creo que esa es una norma súper importante que viene a resolver un problema que el feminismo viene planteando también hace mucho tiempo, respecto de cómo estas dos esferas, la pública y la privada, están absolutamente interconectadas, separadas en algún momento, ¿cierto? Como táctica, estratégicamente incluso, para que las mujeres con el trabajo doméstico sostengan el rol público que llevan los hombres con la política, la economía y toda la cosa. Y eso es causa, estructura también de la opresión. Entonces, que podamos hablar de un Estado cuidador y del derecho al cuidado por una parte, pero también de los derechos de las personas que realizan el cuidado, me parece que va a implicar un cambio positivo para el país. La presidenta Bachelet en el año 2015, si no me equivoco, en el 2015, ese año, instauró un piloto de un programa, pero que no tenía base constitucional. Yo creo que ahora hay buenas razones a nivel constitucional para poder impulsar, porque se establecen deberes estatales en la materia. Esa norma, hay muchas más, la norma de igualdad, en la que participé también en su redacción, en su creación, ahí también hay un afecto con esa norma, pero creo que las definiciones gruesas van más allá de los afectos que yo siento por las normas, y que hay definiciones objetivas sumamente importantes respecto de la democracia paritaria, respecto del Estado regional. Ahí hay que hacer varios ajustes. Cuando yo hablo de las transitorias y los ajustes, más allá de los temas que están en el ojo de la polémica o que se quieren polemizar, hay cuestiones tan o más importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el Estado regional. Hay que pensar cómo se van a hacer los ajustes ahí. Es profusa la Constitución en normas de ese tipo. Hay que hacer implementaciones, tendremos que ir viendo cómo funciona en la marcha. Pero la definición del Estado regional, para quienes venimos de regiones, y en mi caso en plural, porque tengo la experiencia de la Araucanía y de los ríos en mi vida, ese es un cambio que, claro, que es radicalmente positivo, y que responde a una demanda histórica que nunca se había podido lograr en nuestro país. Entonces, yo creo que eso, la democracia paritaria. ¿Y qué no te gustó? ¿Cómo quedó o algo que fue rechazado? Ya mencionaste un par de normas que fueron En general, rechazadas. sí, en general, creo que claro que la Constitución podría haber sido más corta, por decirte una cosa bien, bien general. ¿Y Más... armonización no puede acortarla harto? A ver, yo he instado a los integrantes de armonización a que la acorten, la simplifiquen, sin perder la sustancia, pero que esta constitución que vamos a aprobar, después de un arduo trabajo, vamos a aprobar, a trabajo pendiente, por cierto, pero vamos a aprobar, tiene cosas buenas y cosas malas, se me fue un poco el hilo, pero lo que te quería decir es que hay cuestiones, ya en términos generales, no, más corta, y armonización tiene que acortarla. Pero eso es una cuestión de forma. ¿Alguna norma? No, pero es de forma, efectivamente, pero tiene que ver con que, eso es lo que quería decir, que esta constitución tiene que ser apropiada por la ciudadanía, porque tenemos que partir de las condiciones materiales que hoy día existen y el capital cultural que existe en nuestro país, y al mismo tiempo de hacer pedagogía, permitir que las personas la lean mejor. No me gustó cómo quedaron las comunas, para ir al fondo, por ejemplo. No me gustó, pero como se habían tomado definiciones ya muy importantes de transformación a nivel regional, yo entendí que después no había tanto espacio para hacer lo mismo a nivel comunal. Yo era concejal de Valdivia antes, y sé que mucho se puede hacer por las comunidades, por las personas, por eso que llamamos abstractamente país. Estas personas viven en un barrio, sufren los problemas de ese barrio, la conectividad de transporte para allá, dentro de la ciudad, ¿cachai? Entonces, la inseguridad es algo que, claro, se muestra por la tele, está televisado y eso está estudiado cómo funciona, pero quien lo sufre en carne y hueso son personas que viven en determinados sectores de este país, más segregados, y yo creo que, claro, estoy hablando de seguridad, algo que no está tan a cargo de las MUNI, pero lo que quiero decir es que a nivel comunal es donde se ejerce soberanía, y ese país que nosotros siempre hablamos como una abstracción que nos contiene todo, tiene su bajada bien terrenal en el espacio local. La y ahí única de la comuna. Yo creo que no se hizo lo que tenía que hacerse, pero no es que esté peor que antes, ¿ah? No, en ningún caso estoy afirmando eso, para que no me saquen de contexto después. Pero ahí se podría haber hecho más, mucho más.
yo creo. Oye, y hablando de la comisión que quizás no hemos tocado, preámbulo. Se presentaron y fueron aprobados varios propuestas de preámbulo. Ujú. Voy a decir, lo voy a hacer súper elegante, pero intenta imaginarte lo que estoy diciendo. Bastante excéntricas, todas, No me todas. sorprende, pero vamos al punto. Mira, si yo sé que le queréis poner emoción a la weá, ya. Ya. Entonces, Pero están escritas, no weón, vamos en a aprobar. Mira, difícil. te corté al tiro la leche, te corté al tiro la leche. No vamos a aprobar esas cosas en el pleno. Ya, me estaba comportando mucho, pero estoy Ya. bajando todas las preguntas al tiro. Si yo ¿Cómo? sepa dónde. Somos humanos, ¿cómo no hay a aprobar? Somos humanos en el pleno, weón. ¿Cómo se te ocurre? Así como no aprobamos que se constitucionalice el reino fungi, la funja. No, no vamos a aprobar esto. No vamos a aprobar esto. Jamás. Yo no lo voy a aprobar. Y voy a. Y voy a ¿Cómo? hacer No creo que. campaña. Oye, No, y voy a hacer campaña para que no se apruebe. No, oye, porque esas cuestiones son. Esa es la diversidad son que existe. son gustitos que no le hacen bien al proceso ni a la prueba. No, pues menos, obvio que sí. No entiendo, no. Es Pero, que yo pienso que hay personas que a esta altura ya deberían haber aprendido, la verdad. Pero yo creo que eso no va a pasar a los 103 votos en ningún caso. ¿y es Si posible que nos quedemos sin preámbulo? y eso mismo te iba a decir, mira, lo mismo, y me encantaría que quede el preámbulo más bonito, más profundo, que lo repitan los niños y las niñas en la escuela. Pero si finalmente esta constitución se queda sin preámbulo, se quedará sin preámbulo. Pues sí, hay muchas constituciones en el mundo que no tienen preámbulo. La nuestra, Pero partiendo. partiendo, claro. Pero yo creo que los coordinadores, Jorge Abarca y Adriana Cancino, están haciendo un trabajo muy responsable, serio, para poder encauzar y llevar adelante la discusión, intentando acoplar, o mejor dicho, darle espacio a todas las visiones. Espero que eso resulte. Sí, recordemos que también tienen transitorio y preámbulo, tienen hasta mañana para presentar indicaciones. Esa discusión se está dando ahora. Sí, claro. Están eliminando humanes de preámbulo en este momento. Oye, Esperemos. oye, y hablando de, para terminar, porque te voy a soltar pronto. Como ya hablamos, tú fuiste has sido un gran comunicador dentro de la convención. De los más expresivos, si me permite decir. En una primera instancia como vicepresidente, una voz institucional que no rompe con nada. Y ahora hasta hace un par de semanas, porque te guardaste, rompedor al hueso. ¿Cómo lo ha hecho comunicacionalmente la convención? No tú particular, sino que la convención. Hubo cambios, salió la directora de comunicaciones, Penyan, entró Nicolás Fernández, han habido cambios, ¿cómo lo has visto tú? Están avanzando, llegaron demasiado tarde. Sí, pues esa es la pata coja de la convención. ¿Ya no se arregló? Sí. No, yo creo, o sea, lo que pasa es que a mí me tocó estar en la mesa, a contribuir junto a Lorena Céspedes, quien se llevó el mérito de haber sido súper insistente, o sea, le reconozco el mérito de haber sido súper insistente, y a vicepresidenta también, para quienes no lo saben. De no neutrales. Exacto, de INC, antes Independientes No Neutrales, ahora en la Constitución. De ser súper insistente en la necesidad de tener una unidad de comunicación, es decir, institucionalizar las comunicaciones, porque detectamos tempranamente que 154 en ese entonces eran 155, te recuerdo. Y ahí te recuerdo también que yo estaba en la mesa, pero tampoco fui tibio en la respuesta ante lo que sucedió con Rojas Vade, pasó el datito. Claro, sí hay que decir las cosas como son, cuando corresponde. Y en ese momento salimos desmarcándonos de la mesa porque creíamos que iba por otra parte lo que había que hacer.
Detectamos tempranamente, y yo detecté tempranamente también en mi análisis particular que 154 vocerías no le hacían bien a la convención, que confundían, porque cada una de esas vocerías no estaba alineada, iba a ser complejo alinearla, la propia integración de la convención era una cuestión que nadie podía cambiar, había sido elegida así bajo esas reglas, y necesitábamos hacer mejores comunicaciones. Yo en un momento pensé que eso iba a ser posible desde la mesa, desde las propias vocerías de la mesa, pero creo que no, si bien le reconozco mérito a mis compañeros en intentar enfrentarse a los medios y también en ciertos momentos transmitir ciertas cuestiones que le dieran certeza al país, creo que faltó experiencia en comunicación política, ¿ya? Eh, no es que yo la tenga, tengo 34 años, no había participado nunca en un ecosistema de medios nacional, pero creo que las comunicaciones son importantes en política, en una sociedad tan mediatizada, tan digitalizada, y yo creo que además de las comunicaciones, y no estoy diciendo nada nuevo con esto, yo lo he dicho antes, también son un correlato también de lo político, ¿no? De algo que sucede, ¿no? Si bien uno puede comunicacionalmente inventar muchas cosas, en el extremo están las noticias falsas que están a correr, ¿cierto? Pero comunicacionalmente se pueden hacer muchas cosas. Eh, Eso nunca va a ser suficiente si es que no hay un trasfondo de gestión política, ¿no? Ya, Y creo que por ahí fallamos. Y respecto de los equipos, yo estaba muy contento con el trabajo de Lorena Peñán, estaba muy contento. ella no, al Creo que. parecer. ¿Quién? Perdón. Lorena Penjan no estaba muy de acuerdo con lo que hizo la mesa. No sé, yo no. Imagino que sus declaraciones son públicas, siguen siendo públicas. Yo estoy diciendo lo que yo pienso. Y estaba muy contento con el trabajo de ella. Yo creo que no se debió haber tomado la decisión de haber no sé, tensionado eso, eh, que ella debió haber continuado y que la mesa debió haber continuado siendo apoyada por ella, porque ahí se atrasó un proceso en el que teníamos debilidades, partimos tarde montando esa unidad muy tarde, y empezó a mostrar frutos tarde también. Y hoy día hay un equipo que funciona, que le da cobertura, que se coordina con los medios de comunicación, pero obviamente un proceso como este requirió un aparato de comunicación más experimentado, pues más gestionado desde el inicio, ¿cachai? Haber ordenado las vocerías al interior de la misma mesa, haber mirado esto con más objetividad y no y no desde la voluntad que tenía cada uno de nosotros de aportar, ¿no? Porque todos cometimos errores y, como te digo, claro, yo agradezco que tú digas que yo en las comunicaciones de la convención algo hacía, pero todos cometimos errores, éramos inexpertos, yo creo que ahí hay un problema en que no instalamos, no se instaló, no fue Oye, prioridad antes. y esta voz institucional la No, tiene hace el caleta. vicepresidente Domínguez. No la tiene la presidenta. Por una Sí, yo creo extraña que es. razón, la presidenta no habla con los medios de comunicación. Todavía no sé por qué. Mi tesis es que no confía en los medios de comunicación. Y Domínguez va a los programas a ponerle el pecho a las balas. Y la Sí, presidenta no. ¿Por qué pasa eso? yo no sé cuáles serán sus razones internas, pero yo al menos desde fuera veo que hay una división de trabajo respecto de las habilidades que tiene cada uno y de las cuestiones en las que cada uno se siente más cómodo o cómoda. No sé, de verdad Pero desconozco. tú crees que es razonable que la presidenta de la Convención Constitucional no dé entrevista? Las instituciones que yo conozco que están comandadas por un presidente o presidenta, obviamente le entregan un rol de vocería principal a la presidenta o presidente. Y aquí no Así ocurre funciona. eso. Claro, tú lo estás diciendo, no ocurre acá. Eh, y también pasaba así en la mesa anterior, ¿no? Donde la expresidenta tampoco eh, se relacionaba de manera constante y fluida con la prensa. Yo de ella
escuché declaraciones que son públicas de la actual presidenta, no he escuchado ninguna, al menos yo, puede estar por ahí, no, no tiene el tiempo para ver todo, pero de la expresidenta, claro, yo escuché una versión a los medios, yo creo que eso no le hizo bien. Sabemos que hay concentración a la convención, sabemos que hay concentración de medios, sabemos que hay que diversificar los medios, sabemos que hay que democratizarlos, sabemos que tienen que cambiar mucho de orientación, pero la prensa hace un trabajo, la prensa libre, democrática, hace un trabajo que es insustituible en una democracia y tenemos que relacionarnos adecuadamente con los medios, cada uno en su rol, ¿no? Los medios y sus periodistas en la labor de comunicar y los políticos en la labor de hacer gestión política, labor política y comunicar esa labor política. Tú me dijiste que que creías que dividían su trabajo en base a sus calificaciones, no sé, Talento. talentos. ¿Y cuál es el ámbito de desarrollo de la presidenta dentro de la convención? Ya que no son los medios de comunicación. Claro, lo que pasa es que hay mucho más allá Por eso, pero de los medios. ¿dónde están los talentos de O la sea, una presidenta? Porque presidenta de no, una yo no los convención, veo, como solo leo los medios, una está como convención en la negociación. una convención requiere harto trabajo institucional. Yo participé, un organismo de esta naturaleza requiere harto trabajo cotidiano que es bien invisible y que es la base del funcionamiento de la institución. ¿Como Más allá, administrativo o político? incluido lo político y la negociación política, que es un ámbito de lo político, ¿no? Ahí nos agota lo político. Eh, la presidenta dirige la convención, tiene un trabajo diario y al menos conmigo tiene un trato que yo creo que es el trato que tiene con todas las personas, de mucho respeto, de mucha escucha y de mucho diálogo. Obviamente, cada uno de nosotros le gustaría probablemente a ti un perfil en una presidencia, otro perfil en una presidencia. A mí me gustan las presidencias que escuchan, pero que también ejercen autoridad. Pero está terminando la convención y va a haber un texto gracias al trabajo de la institucionalidad de la convención que ha estado guiada por 2 mesas y bueno, la ciudadanía valora. Oye, y para terminar, las encuestas. ¿Qué pasa con las encuestas? ¿Tenéis miedo a que gane el rechazo o no le creas a la encuesta y todo va a salir bien? No, yo no soy de los que no desea las encuestas, tampoco las... Es que, no, pues si las cosas no son blancas o negras. Yo no, yo nunca he dicho que las encuestas son una invención. Algo tienen de verdad las encuestas, habrá que comparar varias encuestas de distintas instituciones o encuestadores, eh, y hay que ir viendo cómo esto avanza, pero también hay que ir tomando el pulso a la calle, estar más en el territorio, conversar con las personas, hacer mejores comunicaciones. Entonces yo creo que si todo eso se da de aquí en adelante, y pensando en que la convención se va a extinguir digamos, automáticamente una vez cumplido el plazo, una vez que expira el plazo, no va a haber 154 convencionales, cada uno con su agenda propia y postería nacional todos los días en la ¿Tú convención. crees que le va a hacer bien Habrá, a la prueba que se acabe la habrá convención? coherente con mi análisis de las comunicaciones y sin ningún problema en particular con nadie, o con la mayoría, mejor dicho, para ser honesto, de la convención, creo que sí, desde mi análisis comunicacional dice eso, que le va a hacer bien a la convención que Chile se apropie del texto, que lo lea, de este producto razonable, o que decían, cierto, que salió de este proceso que se veía un poco confuso, le va a hacer bien y que otras actorías que han... Este proceso no le pertenece a la convención, este proceso le pertenece a Chile. Y hay harta inteligencia en este país que se va a hacer cargo de ese texto. Hay harta emoción también de muchos sectores porque han quedado muchas cosas muy buenas en el texto. Hay muchos sectores que se sienten muy representados, las mujeres, las disidencias, los trabajadores también, para no hablar de una cuestión tan identitaria, Los pueblos deberían sentir originarios. también, etcétera. Las personas de regiones, que vamos a
vamos a vivir en un Estado regional que probablemente hay que ir corrigiendo en su tiempo, porque creo que es una de las mayores elaboraciones constitucionales de Estado regional, pero hay hartas razones para aprobar, po. Hay miles de razones, cientos, y si hay algo bueno de que la Constitución no es tan corta, es que hay cientos de razones para aprobar, cientos. ¿Qué va a pasar si gana el rechazo, Pedro? Yo no me pongo en ese escenario por lo que te acabo de decir. Yo creo que, y habiendo pasado por distintos estados anímicos dentro de la convención, de mayor optimismo y de menor optimismo, creo que esta constitución se va a aprobar. Hay que trabajar para eso, sí, eso no es automático, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, no, aquí hay que trabajar, patitas a la calle, condiciones políticas que se pueden ir dando, otras hay que ir construyéndolas, etcétera. Pero sobre todo el contacto cotidiano con las personas. Yo me voy a Distrito mañana, estuve en Antofagasta, metí un rato, un día completo en una comisión, para ver qué estaba haciendo armonización, pero también me interesa entender qué está pensando el país. Fui, conversé en la calle, tanto en las actividades formales como en la calle con las personas, sacándole el rollo. O sea, no, alguien escucha esto a pesar de, claro, conversar por sacar el rollo, no, pero me gusta conversar con la gente para entender ese pulso que va más allá del encuestómetro y del medio de comunicación, que es una parte, pero existe realidad, a pesar de la virtualización de la vida hoy Ya, día. y en esas conversaciones, en la Academ versión Pedro Muñoz, la gente va a probar. Hay de todo, porque las encuestas también son reflejo en cierta medida y de cierta forma de la realidad, pero hay muchas dudas que son fácilmente disipables, creo yo, si se hace una buena campaña. Y debemos necesitar ayuda, si alguien está mirando este programa, o sea, imagino que lo están mirando, pero si alguien que no estamos solos, tenía que mandarte una, no, no voy a decir la palabra. No, que si alguien de las comunicaciones quiere ayudar, que nos empecemos a activar, que empecemos a crear redes para poder, porque vamos a necesitar muchas manos ahí. Pero eso, nada más que eso. Muchas gracias, Pedro, por este espacio. Te deseo lo mejor en tu trabajo en Valdivia. ¿Vaya a estar todo el día en la calle? ¿Qué vaya a hacer en Valdivia? Tengo varias actividades programadas, la verdad, todo este tiempo mi labor dentro de la constituyente ha sido una locura, estamos cansados, eso es muy humane, dijo alguien por ahí. Cansarse, Es las personas humano. nos cansamos, las personas nos cansamos, somos convencionales, pero somos, claro, humanos, humanas, eh, y humanes, pero voy a estar haciendo hartas actividades, todo lo que pueda, y sí, conversando en la calle, ¿no? Siempre me ha gustado eso. Muchas gracias, Eh, Pedro. concejal. En la cotidianidad también se entiende, y no quiero latear, pero se percibe otra cosa. Se logra llegar a otro lugar para ¿Y tú no entender estás un ahí poco. encerrado en tus votantes? Como que eso me pasa a veces, como los Es convencionales en lo su... primero que no hay que hacer, pues, No, está encerrarse en bien, su si yo te estoy propio. preguntando, Pedro, no me retes. Yo te estoy contestando, qué buena pregunta. No, 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 no. Porque hoy día todo te lleva para allá. Las redes no sociales son verdaderas Como, tribus, claro. son tu caja de resonancia porque uno agrega a las personas a las que se lleve bien. Es raro, o sea, Hagamos una reunión para convencer que voten a prueba a las disidencias, a las feministas, a los pueblos originarios. Así no sumáis votos, po. Si esos votos ya están adentro. claro, nada, hay que crecer ahora, pues ahí hay que tener una buena estrategia. Por eso el octubrismo no le va a hacer tan bien a esta campaña. Yo creo que el tiempo lo pasó. El octubrismo no le va a hacer bien a esta campaña. Me voy a quedar con eso. Muchas gracias, Pedro. Eso. Bueno, Te buenas noches. Que pasaste. estén muy bien. Chao. Un abrazo, Danilo. Chao. Cuídate. Y ese fue Pedro Muñoz, convencional de Valdivia, de la región de Los Ríos. Y